Saludos, mi nombre es Estrella Pata, estudié en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental, paralelo C. Siguiente ejercicio de ecuaciones diferenciales. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta, es ver cómo podemos verificar esta ecuación diferencial. Como vemos, puede ser una ecuación diferencial lineal o no lineal. Vamos a ver cuál de los dos casos se cumple. Para que sea lineal, las derivadas con su variable dependiente tiene que estar en base 1, o sea, la potencia en 1 como mucho. En este caso tenemos una derivada potencia 1, tenemos la derivada dependiente de la potencia de y con base 1. También aquí vemos que hay un caso diferente, que es la de y elevada al cuadrado. Se ve este detalle, podemos afirmar que es una ecuación no lineal a simple vista. Por lo tanto, hay que buscar otro método para poder resolverlo. El método que se va a utilizar para realizar la siguiente ecuación es la ecuación de Bernoulli. Tenemos la función de p sub 0 que depende de la x, multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Función p sub 1 de x que multiplica a la variable dependiente de y una función q de x multiplicada por y elevada a la n potencia. Luego pasamos las potencias de las variables al otro lado restando porque las tenemos en positivos, por lo cual ya se asemeja a esta ecuación la ecuación de Bernoulli. Por lo cual tendremos x de y sobre dx más y igual a menos x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Entonces tendremos u igual a y 1 menos n. U igual a y 1 menos 2. U igual a y. Tenemos 2 menos 1 y sería a menos 1. U igual nos daría como resultado 1 sobre y. Seguidamente, ya resuelto, encontramos el valor de u, el cual equivale a 1 sobre y. Entonces, para despejar el valor de y, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo cual tendríamos y igual a 1 sobre u. Ahora aplicamos lo que es la regla de la cadena, la cual nos indica es dy sobre dx igual a dy sobre dx por du sobre dx. Entonces, quiero saber cuál es la diferencial de y con respecto a x. Entonces, derivamos esta ecuación. Entonces, tendríamos dy sobre du igual a menos 1 sobre u elevado al cuadrado seguido de dy sobre dx igual a menos 1 sobre u elevada al cuadrado por du sobre dx.
Entonces, una vez que tenemos nuestro valor de la ecuación diferencial de y con respecto a x, vamos a reemplazar nuestra ecuación diferencial, la cual nos queda de la siguiente manera. X menos 1 sobre u elevado al cuadrado por du sobre dx, cerramos paréntesis, más 1 sobre u igual a menos x al cuadrado por 1 sobre u, cerramos paréntesis, igualamos al cuadrado. Luego eliminamos paréntesis y la ecuación queda de la siguiente forma, quedando menos x por 1 sobre u elevado al cuadrado por du sobre dx más 1 sobre u igual a menos x elevada al cuadrado 1 sobre u elevado al cuadrado. Esto es un producto de eliminar paréntesis. Entonces, como podemos observar, la ecuación sigue siendo no lineal porque tenemos las variables dependientes al cuadrado todavía. Entonces, todavía no llegamos a un punto en donde podamos linealizar esta ecuación y resolverla por los métodos con los métodos versionales. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar estos cuadrados de la variable dependiente, y esto lo hacemos solo conjugando, por lo cual si conjugamos obtendremos la siguiente expresión. Tendremos menos u elevada al cuadrado, abrimos corchete, menos x 1 sobre u elevada al cuadrado por du sobre dx más 1 sobre u. Cerramos corchete, igual a u elevada al cuadrado. Abrimos corchete, menos x elevada al cuadrado por 1 sobre u elevada al cuadrado, y cerramos corchete. Entonces, resolviendo, eliminando los corchetes, podemos multiplicar la u elevada al cuadrado, se multiplican los signos y la u se simplifica, quedando solamente lo siguiente: x du sobre dx 1 menos u igual a x elevado a la 1. Esto podemos volver a analizar. Viendo que tenemos una variable dependiente de la diferencial con la potencia de 1. Y la u que tenemos aquí, tenemos la variable dependiente con la potencia 1 también. Por lo tanto, tenemos una ecuación lineal. Ahora sí, lo podemos resolver por los métodos convencionales. El método que vamos a utilizar en la siguiente ecuación lineal de primer orden es el siguiente: es dy sobre dx más px por y igual a q por x.
Con el siguiente método de la ecuación de primer orden, lineal de primer orden, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los términos que están en la siguiente expresión. Entonces x dividimos por x, u también la dividimos para x y x dividimos para x. Entonces, lo que al dividirlo para cada término no estamos alterando la ecuación, podemos simplificar. Entonces se va x sobre x y x sobre x. Por lo cual la siguiente expresión sería la siguiente. du sobre dx menos u sobre x igual a x elevado a la 1. Entonces vamos a identificar cada valor de esta función. Tenemos que identificar a lo que equivale el valor de Nuke. El valor de Nuke va a ser igual a la exponencial de la integral de la función de px por dx. De Nuke sería 1 sobre x. Con este valor buscamos despejar el valor de u, entonces la x pasa a multiplicar otro término. Por lo cual vendríamos a tener 1 sobre x por u igual a la integral x por 1 sobre x de x, seguido de 1 sobre x por u igual a la integral de x, seguido de 1 sobre x u igual a x más la constante de integración. Seguimos con u igual a x elevado al cuadrado más c x igual a 1 sobre y igual a x elevado al cuadrado más cx. Como seguido tenemos 1 sobre y igual a x elevado al cuadrado más cx igual a 1 sobre y igual a x por x más c. Y como resultado de la ecuación tendremos 1 sobre x por x más c. Y este vendría a ser nuestro resultado de la ecuación diferencial. A continuación realizaremos lo que es la comprobación para verificación si nuestro resultado que nos dio en la ecuación original es el correcto. Este fue el valor que encontramos que habíamos resuelto por el método de cambio de variable, por la ecuación de Bernoulli, por la linealización. Entonces tendremos x, abrimos corchete, menos 2x más c sobre x elevado al cuadrado, x más c elevado al cuadrado, cierro paréntesis y cierro corchete, más 1 sobre x más x por x más c más x elevada al cuadrado.
abrimos corchete, 1 sobre x elevado al cuadrado por x más c, cerramos corchete, igual a 0. Tenemos que mostrar que todo este resultado que nos dio aquí de esta expresión tiene que todo llegar a dar igual a 0. Procedemos a resolver y a eliminar paréntesis principalmente, quedándonos menos x por 2x más c sobre x elevado al cuadrado por x más c elevado al cuadrado, más 1 sobre x por x más c, más x elevado al cuadrado por 1 sobre x más c elevado al cuadrado igual a 0. En este punto tenemos una suma de fracciones. Hay que buscar el factor común para cada uno de estos denominadores. El factor común en este caso vendría a ser x por x más c igual x más c elevado al cuadrado, quedándonos como resultado menos 2x menos c más x más c más x igual a 0 sobre x, el factor común que sería x más c elevado al cuadrado. Como esta división que tenemos aquí, pasar a multiplicar a otro lado, pero como todo número multiplicado por 0 es igual a 0, todo esto se transforma y nos da igual a 0, por lo cual lo podemos eliminar y solo nos queda la parte del numerador. Entonces nos queda menos 2x menos c más x más c más x igual a 0. Simplificamos, c y c se van y nos queda menos 2x más 2x igual a 0. Simplificamos y como resultado nos queda 0 sobre 0. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra ecuación original sí es la correcta. Gracias.